esta noche. Damos gracias a Dios primeramente por este maravilloso privilegio que se nos concede de estar en pie, de estar vivos, de estar aquí para la gloria de su nombre. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo y reconociendo que Él nos rescató del mundo donde estábamos perdidos, sabiendo que Él dio su vida, entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, aún nosotros, y ser dignos de merecernos. Él murió por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Rey de Reyes, que vive y permanece para siempre. Amados hermanos, Dios ha puesto en mi corazón el compartir un mensaje en esta preciosa noche para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios. Y lo he puesto así como aparece aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. El deber del atalaya. Bendito sea Dios. Un verdadero atalaya. Bendito sea Dios. Santo es el nombre de nuestro Señor. Bendito Dios. Vamos a comenzar dándole lectura, y dice la palabra de Dios así, de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniere la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de su mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, amado líder, predicador, atalaya, vigilante de la iglesia, a ti que Dios te ha puesto a predicar la palabra, a ti que Dios te ha llamado como siervo, como discípulo a los caminos del Señor. Esta palabra es para ti, es para mí y es para cada uno de nosotros. Aún si tú no eres un predicador que ejerce un liderazgo en una congregación, aún si tú eres simple y sencillamente un padre de familia que tienes hijos, necesitas poner en práctica esta palabra. Necesitas poner por obra esta palabra. Eres llamado a predicar la palabra, a advertir del pecado, a advertir del peligro, a advertir de las consecuencias que trae el desobedecer a nuestro Dios. Amado hermano, tú que me escuchas, tú que a esta hora Dios te ha puesto frente a estas pantallas o después mirarás la grabación, bendito sea Dios.
escucha este mensaje y reténlo en tu corazón. Escucha este mensaje y reténlo en tu corazón y ponlo por obra, ponlo por práctica. No seas solamente un oidor olvidadizo, sea hacedor de la palabra. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es un mandato de parte de Dios. En nosotros advertir al pecador de su pecado. En nosotros exhortar al pecador de su pecado con amor, con paciencia, con ternura, sabiendo que nosotros fuimos rescatados también de esa vana manera de vivir. No como teniendo señorío, no como sintiéndonos superiores, no como sintiéndonos los superhéroes, no como sintiéndonos los super santos, sino reconociendo que de allí fuimos nosotros rescatados. Que de allí fuimos nosotros rescatados de ese basurero, de ese lodo cenagoso. De allí nos rescató nuestro Señor por misericordia. De igual manera nosotros tenemos que amar las almas. El amor verdadero no solamente es aquel que da abrazos, besos, cariños, regalos, etc. Porque yo pudiera dar todos mis bienes, como dijo el apóstol Pablo, dar aún mi cuerpo para la muerte por alguien, pero si no le predico la palabra de Dios, no es amor verdadero. Si no doy la palabra de Dios para percibir al pecador de su pecado, no es amor verdadero, porque no es el amor de Cristo. No estoy poniendo a Cristo de por medio, no estoy poniendo a Cristo como el centro, no estoy poniendo a Cristo como el que salva, como el que limpia de pecado, porque el verdadero amor es aquel que cubre multitud de pecados, y el único amor que cubre multitud de pecados es el amor de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el cual nosotros somos llamados a predicar, a enseñar, a advertir al pecador que si va por el mundo, que si va por la vida sin Cristo en su corazón, va rumbo a la perdición. No importa qué tan bueno tú seas, no importa qué tan bueno te consideres, no importa si haces buenas obras, no importa si dices no robo, no importa si dices no mato. Sin Cristo en tu corazón estás perdido, amado amigo, amado hermano, si tú que me escuchas. Pero a nosotros los atalayas, a nosotros los predicadores, a ti líder, a ti pastor, a ti evangelista, no pierdas el tiempo en contar chistes, no pierdas el tiempo en contar fábulas, no pierdas el tiempo cuando tienes la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios, que a eso eres llamado a percibir, a aconsejar, eres llamado a advertir al pueblo de Dios, a advertir a las almas el peligro que están corriendo cada día de sus vidas, porque nunca se sabe cuándo va a morir una persona y partir de esta tierra sin el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso a ti predicador, a ti evangelista, no pierdas tu tiempo en contar chistes, no pierdas tu tiempo en hacer reír las personas, no pierdas tu tiempo en ir a contar payasadas al altar. Ese lugar que se te permite privilegiado para predicar la palabra, aprovecha ese tiempo, aprovecha esos 30, 20 minutos, una hora, media hora, cuanto el Señor te dé. Aprovechalo para predicar la palabra de Dios, aprovechalo para dar el mensaje de salvación, aprovechalo, amado hermano, porque a eso hemos sido llamados. Bendito sea el nombre de Dios. No tengas miedo. A veces uno no quiere predicar la palabra porque ve tanta rebeldía, ve tanta desobediencia, ve tantas personas rebeldes que no quieren recibir el mensaje, y en ocasiones a veces uno se desanima y a veces dice: ¿para qué voy a predicar si no recibe el mensaje la gente? ¿Para qué voy a predicar si la gente está rechazando el mensaje? ¿Para qué voy a predicar si la gente es muy rebelde? Cada uno sigue su camino, la gente sigue en desobediencia. A veces pareciera que el mensaje no está haciendo ese efecto, pero tienes que confiar que Dios es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que convence al pecador de pecado, pero lo convence a través de la palabra.
¿Y cómo conocerán, dijo el apóstol Pablo, si no hay quien les predique? ¿Y cómo se arrepentirán si no conocen su pecado? ¿Y de qué se van a arrepentir si no tienen conocimiento del pecado que practican? Por eso es necesario que nosotros prediquemos la palabra y los expongamos a la luz de la palabra, el pecado que hay en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. No hay que tener temor ni miedo, reciban o no reciban el mensaje. Nuestro llamamiento es a predicar la palabra. Porque podemos ver hoy en día, amados hermanos, las congregaciones están llenas a reventar de personas. Están llenas de personas, pero no aman la palabra de Dios. Muchas personas se gozan en la alabanza. Muchas personas piden oración por sanidad. Muchas personas piden oración por restauración familiar. Muchas personas piden oración por su familia. Muchas personas pueden pasar horas y horas cantando cánticos, pero cuando la palabra se predica y se expone, las personas se aburren, las personas se desesperan, las personas voltean a ver para los lados, las personas se codean unos con otros. ¿Y a qué horas irá a terminar esto? Porque no aman, no desean la palabra de Dios, porque la aborrecen. Pero tenemos ese llamado como predicadores, como vigilantes. Cuando vemos el peligro que el mundo está corriendo, cada día la maldad se sigue aumentando, cada día la maldad sigue de aumento en aumento. Nosotros no perdamos el tiempo en fábulas, en chistecitos, en cuentos. Prediquemos la palabra tal y como está escrita. Prediquemos el mensaje de salvación. Dice aquí en el libro de Ezequiel 2, 4 al 7, dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, bendito sea Dios. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, porque son muy desobedientes. Amado hermano, a ti que se te concede el privilegio de predicar la palabra en el altar, aunque te digan: te voy a quitar el privilegio si sigues predicando así, si sigues amonestando el pecado, si sigues predicando santidad. Muchos líderes dicen: amado hermano, yo le permito predicar, pero no se meta con la vestimenta, no se meta con esto, no se meta con lo otro. Amado hermano, si Dios ha puesto ese mensaje en tu corazón, predícalo, no tengas miedo, sigue adelante, no tengas miedo, no desmayes, que a eso hemos sido llamados. Si te quitan el privilegio de predicar en el altar, agarra una bocina, vete a la calle, vete a una esquina, vete a un supermercado, vete a un autobús. Predica la palabra, predica a tu familia, demuéstrales, enséñales el pecado que desconocen. Muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento, y es por eso que nosotros tenemos ese llamado: abrir los ojos del pueblo de Dios. Muchas personas solamente se congregan y escuchan los mensajes y no leen la palabra. Tú, amado hermano, si Dios ha tocado tu corazón de predicar la palabra tal y como está escrita, predica la palabra de Dios. No temas, sigue adelante predicando, aunque te quiten los privilegios. Aquí no estamos por tener privilegios. Si a los apóstoles los echaban de las sinagogas, los corrían de las sinagogas, los metían en la cárcel por predicar la palabra, por predicar el verdadero evangelio del arrepentimiento, ellos se iban a las calles, ellos se iban a las plazas, ellos se iban donde recibieran el mensaje. Nosotros tenemos que predicar la palabra, estemos donde estemos, aunque nos rechacen, aunque nos llamen religiosos, aunque nos llamen extremistas, aunque nos llamen como nos llamen. La gloria es para Dios, la honra y la gloria es para Dios, amado hermano. No pienses ganar fama, no pienses hacerte famoso, porque muchas veces el problema que a veces comenzamos predicando bien la palabra, y cuando la fama comienza a llegar,
nuestro corazón se comienza a envanecer, y cuando nos comienzan a decir, no predique así, predique de amor, predique de... Amados hermanos, el verdadero amor es aquel que busca la salvación de las almas. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? ¿De qué me sirve a mí amontonar seguidores? ¿De qué me sirve amontonar personas que sean compatibles con mis ideas si mi alma se va rumbo al infierno? ¿De qué me sirve todo eso? Eso es vanidad de vanidades. Amado hermano, sigue predicando la palabra, sigue siendo fiel a la palabra, sigue siendo fiel al llamado que Dios te ha hecho. No tengas miedo, sigue siendo fiel hasta el final, porque nuestra recompensa es muy grande. Escuchen o no escuchen, tú sigue predicando, dice la palabra de Dios. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son unos rebeldes, son casa rebelde, dice aquí, pero significa que son personas rebeldes, aunque no reciban el mensaje, aunque parezca que el mensaje no está teniendo impacto a ti. Amado líder, amado pastor que tienes una congregación, cuando tú comiences a predicar esta palabra, va a servir para ver quién es el que verdaderamente ama al Señor Jesucristo, quién es el que verdaderamente quiere seguir el verdadero evangelio. Las personas se van a empezar a levantar, a murmurar, se van a querer correr, se van a querer ir. No tengas miedo si las ofrendas te bajan, confía en Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidos. Escuchen o no escuchen, no tengamos miedo. No podemos callar la verdad de la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra. No hay que tenerle miedo al hombre. ¿Qué es lo que el hombre nos puede hacer? Quitarnos los privilegios, corrernos de su congregación, apedrearnos, escupirnos, odiarnos, llamarnos religiosos, llamarnos extremistas. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Matarnos. Eso es lo mucho que nos pueden llegar a hacer. Matar este cuerpo inútil, matar este cuerpo. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo también, no temáis a los que matan el cuerpo. Allá en Mateo 10:28 dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Dios. Así que no hay por qué tener miedo y callar la palabra de Dios. Seremos bienaventurados delante de la presencia de Dios si por causa de predicar el evangelio nos corren, si por causa de predicar el evangelio nos persiguen, si por causa de predicar este bendito evangelio, amados hermanos, nosotros hemos podido ver, bendito sea Dios, y para la gloria de Dios, que aún nuestra propia familia, aún personas que se llaman cristianos, aún personas que se llaman tener el Espíritu Santo de Dios, aún personas que se dicen tener conocimiento pleno de la palabra de Dios, amados hermanos, nos rechazan por predicar la palabra. Aún personas que dicen, yo desde pequeño me he criado en el evangelio, yo desde pequeño he sido cristiano, pero amados hermanos, déjenme decirle, muchas de estas personas no han nacido de nuevo, muchas de estas personas ni aún son salvos todavía. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, que aquel que dice que lo ama a Él, obedece su palabra. Si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos. Entonces, si alguien se opone contra la palabra de Dios, ¿cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir que es un nacido de nuevo? Son cosas que no concuerdan. Cuando alguien dice, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo glorifico a Dios, pero se opone contra la palabra de Dios, entonces ¿a qué Dios? ¿De qué Dios está hablando? Amados hermanos, muchas personas tienen un Dios a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales. Muchas personas dicen, el Dios al que yo amo es un Dios de amor,
Es un Dios que no condena, es un Dios que no juzga. Amado hermano, si usted lee la palabra de Dios, va a entender que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. El que es de Dios, ama su palabra. El que es de Dios, Jesucristo fue el que más predicó acerca del infierno. Jesucristo fue el que más advirtió del infierno que ninguna otra persona en las Sagradas Escrituras. Es lo que podemos ver. Y cómo las personas pueden decir: mi Dios no manda a nadie en el infierno. Ciertamente tenemos la libertad de nosotros escoger, pero en nuestra desobediencia, si no andamos conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos, estamos escogiendo el camino al infierno. Y el infierno no fue hecho para el hombre, sino que fue hecho para el diablo y sus ángeles y todo aquel rebelde que se rebele contra la palabra de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea nuestro Dios poderoso, porque Él es el que nos sostiene, amado hermano. Si estamos en pie, si estamos aquí predicando esta palabra así como Dios nos ha mandado, es porque Dios ha puesto en nosotros ese sentir. No es porque yo sea muy valiente, no es porque yo sea muy fuerte, no es por mis propias fuerzas, porque por mis fuerzas fuera, hace tiempo estuviera tirado en el mismo fango, en la misma lodacera, en la misma inmundicia donde Dios me sacó. Allí mismo estuviera. Pero Dios es el que nos sostiene en pie. Dios es el que nos sostiene en esta lucha constante. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea nuestro Rey de Reyes. A Él sea la honra, la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Dice el libro de Mateo 5, 11 y 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esta es la confianza y esta palabra es la que nos tiene que animar a seguir cada día predicando sin temor alguno, sabiendo que el día que este corazón deje de palpitar, iremos a la patria celestial. Bendito sea Dios, iremos a ese reino glorioso preparado para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros, los que fuimos lavados y limpiados con la sangre del Cordero. Esa es la confianza que debemos de tener. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo Jesucristo allá en el Sermón del Monte, os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Cuando usted le llamen religioso, cuando usted le llamen legalista, cuando usted le llamen extremista, cuando usted le llamen anticuado, cuando usted le llamen religioso, cuando usted le llamen cualquier cosa, cuando usted le llamen santurrón, cuando usted le llame, amado hermano, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios en todo momento. Y no es para que nosotros desmayemos, sino para que demos la gloria a Dios y reconozcamos que se cumple la palabra, que por su palabra seremos rechazados, que por su palabra seremos despreciados. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amados hermanos, a través de la historia de las Escrituras podemos ver los profetas verdaderos de Dios. Nunca llegaban predicando prosperidad, nunca llegaban predicando abundancia, nunca llegaban predicando mentira y falsedad. Bendito sea el nombre de Dios. Todos los profetas que antes fueron siempre llevaban un mensaje de parte de Dios. Y por eso los aborrecían, y por eso los mataron, y por eso los desecharon, porque este mundo no era digno de ellos, dice en el libro de Hebreos. Por eso los corrían, por eso los aserraron, por eso les cortaron la cabeza, por eso los crucificaron, por eso los apedrearon.
¿Y quiénes somos nosotros para no sufrir desprecio, rechazo? Eso no es nada. Eso no es nada comparado a los sufrimientos de estos varones de las Escrituras. Bendito sea Dios. Y esta es una palabra que nos tiene que animar a nosotros a seguir cada día siendo fieles, predicando con todo de nuevo, con toda entrega la palabra de Dios. Siempre teniendo en mente que la salvación tan grande que se nos ha sido regalada vale mucho más que cualquier cosa en este mundo. Vale más que casa, vale más que dinero, vale más que viajes, vale más que aviones, vale más que cualquier vanidad. Todo lo que hay en este mundo es vanidad de vanidades. Si siéndole fieles al Señor, en su misericordia, Él nos permite tener bienes terrenales en esta tierra, la gloria sea para Dios. Y si aún siendo fieles a la palabra nos permite seguir siendo pobres, la gloria sigue siendo para Dios, porque tenemos una casa no hecha de manos en el reino de los cielos. Porque si bien el Altísimo dijo este varón Esteban antes de ser apedreado, no habita en templos hechos por manos de hombre. Así lo dijo en el libro de los Hechos. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo también lo repitió y dijo eso. Y por eso lo odiaban los de las sinagogas, por eso lo odiaban estos fariseos, por eso lo odiaban estos que estaban en esas sinagogas predicando mentira y falsedad, creyéndose los que cumplían la ley. Tengamos en mente que nosotros tenemos un galardón grande en el reino de los cielos. Amados hermanos, si nosotros, siendo llamados a predicar la palabra de Dios, no la predicamos tal y como está escrita, la palabra nos llama perros mudos. Perros mudos nos llama la palabra de Dios si no predicamos la palabra como está escrita. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, versículo 56, capítulo 56, versículo 10 y 11, dice así: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, y cada uno por su lado. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver que los llama perros mudos. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Estos están dormidos espirituales. Cuando dice perros mudos, amados hermanos, a mucho predicador, a mucho evangelista, les tapan la boca con ofrendas, les tapan la boca con regalos, les tapan la boca con muchas cosas que les ofrecen, con poder, con puestos de liderazgo en una congregación, y con eso les tapan y les cierran la boca, y son como perros mudos, porque viendo el pecado no exhortan, viendo el pecado no predican de la palabra de Dios para reprender el pecado. Todos estos son unos perros mudos que les callan la boca el dinero, que les callan la boca muchas veces su propio pecado que tienen escondido. Muchas veces no predican la palabra, no predican del adulterio y la fornicación, porque ellos mismos son esclavos de la fornicación, porque ellos mismos son esclavos del adulterio, porque muchos de estos son recasados 4, 5, 6 veces, han dejado esposas en su país y aquí vienen a ejercer un liderazgo y tienen la boca tapada. Estos perros mudos por eso no pueden predicar la palabra, porque tienen cola que les pisen. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. No estudian la palabra de Dios, todo el tiempo andan afanados y están dormidos espiritualmente. Y esos perros comilones son insaciables, no se sacian de pedir dinero, no se sacian de pedir más y más. Estas personas que no predican la palabra de Dios tal y como está escrita, si usted se fija, amado hermano, son personas que piden dinero para una cosa, piden dinero para otra, y piden dinero para esto, y piden dinero.
no se sacian, son insaciables. Comilones, insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. No les gusta convivir con otras congregaciones de sana doctrina porque buscan su propio provecho y dicen: estos me van a quitar las almas. Amado hermano ignorante, tú que predicas la palabra y piensas que las almas son tuyas, no te equivoques. Las almas son de Cristo Jesús. El que murió en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo, el que dio su sangre, el que derramó su sangre, el que recibió los latigazos, el que recibió los clavos fue nuestro Señor Jesucristo. Las almas son de Cristo. Nosotros no estamos por amontonar cantidad de personas. Nosotros estamos para predicar la palabra de Dios, que conozcan al Dios de la Biblia, que conozcan el Dios verdadero, aquel Dios que ha prometido un cielo y un infierno para los desobedientes, aquel Dios que quiere santidad de su pueblo, aquel Dios que ha dicho: alma que pecare, esa morirá, aquel Dios que ha dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen. Ese Dios es el que tenemos que enseñar, no un Dios a nuestra propia conveniencia. No diciendo: mi Dios no hace esto, mi Dios me ama tal y como soy, y mi Dios me va a perdonar aunque yo ande en pecado. Mi Dios me va a dar oportunidad de salvarme, de arrepentirme en la última hora. No te hagas un Dios a tu conveniencia que te convierte en un idólatra. Estás haciendo imagen y semejanza en tu corazón. Aunque digas que no eres un idólatra, lo eres. Cuando tú dices: mi Dios no es ese Dios que tú predicas, estás haciéndote un Dios a tu conveniencia y te conviertes en un idólatra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: esos perros comilones son insaciables. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Amado hermano, si estás en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, si tú tienes la oportunidad de predicarla, como dije al principio, predícala y no tengas miedo. No te conviertas en un perro mudo, como dice la palabra de Dios. Porque a estos el amor al dinero cierra sus bocas. No tienen amor por las almas, sino que el amor que tienen ellos es el amor a enriquecerse, el amor a los bienes terrenales, el amor a crecer en bienes, en riquezas, en tener carros de lujo, en tener casas, en tener posesiones en esta tierra. Romanos capítulo 16 versículo 18. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos 16 18. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 16 18? Nos dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Estas personas que no predican la palabra de Dios como está escrita, no sirven a Dios. Están sirviéndose a ellos mismos, están sirviéndose a sus propios vientres. Dice: no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras. Cristo te ama. Solamente predican un evangelio superficial, un evangelio por encimita, allí sin tocar el pecado. Muchos dicen: deje lo malo, haga lo bueno, apártese del pecado, ame a Dios, entréguese a Cristo, pero nunca especifican los pecados. Y muchas veces las personas, cuando vienen comenzando en el evangelio, no conocen los pecados. Por ejemplo, cuando yo comencé en el evangelio, no conocía qué era lascivia, no conocía verdaderamente qué era la idolatría. Yo pensaba que la idolatría solamente era adorar una estatua, adorar a una imagen. Yo pensé que solamente eso era idolatría. Pero si tú eres un predicador de la palabra, tienes que especificar y enseñarle a las personas a las cuales le predica qué cosas son idolatrías, porque idolatrías hay mucha clase de idolatría. Hay idolatría al dinero, hay idolatría hacia sí mismo, hay idolatría
hacia alguna persona, y muchas personas son idólatras porque hay personas que se ponen en contra de la palabra de Dios por defender a un líder. Y hay personas que son tan idólatras que no pueden orar en sus casas, que solamente oran cuando se congregan, y están siendo idólatras porque están idolatrando un lugar. Dicen: aquí se siente la presencia de Dios cuando llegan a la casa de oración, y aquí oro yo porque aquí siento que Dios está aquí. ¿Y que acaso la palabra de Dios no nos ha enseñado que somos templo y morada del Espíritu Santo? Si me pusiera a predicar de idolatría ahorita, este mensaje se alargara mucho más de lo que se puede alargar, porque la idolatría, hay muchas cosas que son idolatría, pero estoy predicando ahorita a los atalayas, a los líderes, pastores, predicadores, evangelistas, a todos los que ejercen un liderazgo y predican en una congregación. Cuando tú prediques, eres llamado a señalar el pecado por su nombre, eres llamado a señalar el pecado por su nombre. La vanidad, yo no sabía que era vanidad. Y muchas personas se les predica de la vanidad, pero no se les especifica qué cosas son vanidad, qué cosas son afanes. Yo no sabía que eran afanes también. Es necesario que el que predica en una congregación especifique cada punto por punto. La fornicación, hay fornicación espiritual y hay fornicación entre matrimonio, hay adulterio espiritual y hay adulterio de matrimonio también, y el predicador tiene que ser específico en esos puntos. No tenga miedo de enseñarles, porque muchos dicen: si usted predica la palabra de Dios, basta con solo leerla. No, hay cosas que tenemos que explicarlas punto por punto, porque el que está tierno en la fe no entiende. Y si no se le explica, nunca llega al conocimiento pleno. Para eso se predica la palabra de Dios. Para eso hemos sido llamados a predicar, para enseñar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios. Porque entonces, ¿para qué se predica? Si fuera así, no hubiera necesidad de predicar la palabra de Dios. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Y qué dicen estos perros mudos? Dicen: venga así como está, siga adelante, hermano, Dios lo va a bendecir. Dios me muestra llave. Dios me mostró en un sueño que va a ser próspero. Dios me mostró en un sueño que usted va a ser rico. Dios me mostró en un sueño que usted va a ganar esto, que usted va a ganar lo otro. Este es el año de tu prosperidad. Este es el año de tu riqueza. Este es el año de abrir puertas. Este es el año de victoria. Pero ¿y el pecado? ¿Y la santidad? ¿Y el sometimiento? ¿Y lo que dijo Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y entonces, ¿en dónde queda todo eso? Ese es un evangelio superficial. Son palabras lisonjeras, como dice aquí. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos que solamente piensan en sí mismos. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí en Romanos 16:18. La palabra de Dios no se equivoca, amados hermanos. La palabra de Dios es verdadera, y nosotros tenemos que conocer estos falsos profetas, falsos predicadores. Bendito sea Dios. Tenemos que tener nosotros el entendimiento claro, el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios todos los días para seguir alcanzando el conocimiento verdadero. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en su palabra está la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora, ¿de qué manera conocemos a nuestro Señor Jesucristo? A través de la palabra y la oración. Es la única manera. Aquí está escrito todo lo que Él quiso que quedara escrito. Toda profecía que Él quiso que quedara imprentada en este libro está. No podemos añadirle ni quitarle, porque está escrito ya en su palabra. Por eso nosotros, cuando predicamos, tenemos que decir: escrito está. Escrito está en su palabra. Segunda de Timoteo 3:13 nos dice así. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto se va a seguir aumentando, amada iglesia de Cristo Jesús. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos que se están cumpliendo al pie de la letra.
Dice, y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos van engañando a las personas y se están engañando a ellos mismos con la clase de evangelio que están predicando, con la clase de evangelio que están enseñando. Bendito sea Dios. Van engañando y ellos son engañados a sí mismos, porque su palabra así lo dice, y lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Hay cosas que nosotros no podemos evitar. No podemos evitar que la palabra de Dios se cumpla. No podemos evitar que todos estos acontecimientos se cumplan. Pero sí podemos evitar ser nosotros esos engañadores y esos que seamos engañados. Nosotros podemos evitar a través de la obediencia a la palabra de Dios, a través del sometimiento a la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. 17 de Juan, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, si son espíritu, el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, y si son vida, la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que empaparnos cada día de la palabra de Dios, cada día más. Dice, guardaos, dice en el libro de Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, hablando del cuerpo de Jesucristo, hablando de la iglesia. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, el cuerpo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 18 y 19, aquí mismo de Filipenses 3, 18 y 19, dice así: porque por ahí andan muchos, y habían en estos tiempos, podemos ver, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amado hermano, más clara no puede ser la palabra de Dios. Dice, porque por ahí andan muchos, dijo el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Amados hermanos, estos no predican de aquel mensaje que dijo nuestro Señor Jesucristo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ellos solamente predican de aquello de lo que la gente quiere escuchar, de lo que la gente tiene comezón de escuchar. Si ellos saben que la gente tiene deseo de sanidad, vienen predicando sanidad. Si ellos saben que la gente tiene deseo de riquezas, vienen predicando riquezas. Si ellos saben que la gente tiene deseos de ser prosperados, vienen predicando prosperidad. Si ellos saben que la gente tiene deseos de viajar, vienen predicando viajes. Será su misionero. Este es el año de las misiones, dice el Señor. Y para acabarla de ajustar, amados hermanos, vienen llamándose apóstoles, profetas, evangelistas, ministros, doctores. Amados hermanos, se ponen títulos. Dijo nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que llamarnos a nosotros mismos siervos inútiles, porque aún haciendo lo que nuestro Señor nos manda, seguimos siendo siervos inútiles para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hacemos lo que nuestro Dios nos manda, lo hacemos porque nuestro Dios nos manda, porque somos esclavos de Él. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si me glorío de lo que hago, porque me es impuesto hacerlo. Bendito sea Dios, porque es un mandato de Dios que lo hagamos, cada uno de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre de ellos mismos. Solo quieren llenarse los bolsillos, quieren enriquecerse, quieren ganar fama, quieren ganar dinero. Hay razones por las cuales
Estos no amonestan el pecado, el amor a los bienes terrenales. Ellos son practicantes del pecado, son esclavos del pecado. No tienen amor por las almas. Ese es el principal motivo por el cual estas personas no predican la palabra de Dios. Ellos no tienen amor por las almas, amado hermano. Si tú estás en una congregación de estas, en el nombre de Jesús te lo digo, escapa por tu vida. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios. Escapa por tu vida en el nombre de Jesús. Estas personas no tienen amor por tu alma. Te muestran un amor hipócrita, un amor de labios, un amor fingido, un amor vano, un amor superficial. El amor es eterno. El amor, dice la palabra de Dios en el libro de los Corintios 14, no me acuerdo muy bien, pero 14 en adelante. Si yo tengo todos los dones, profecía, interpretación de lenguas, invenciones, etcétera, etcétera, y no tengo amor, nada soy. Soy como un címbalo resonante, algo que solamente suena y es hueco. Aún si repartiera todos mis bienes, dice en el libro de los Corintios, 1 de Corintios 14 en adelante, y no tengo amor, ¿de qué amor está hablando entonces? Si aún dice, diera mi vida, entonces ¿de qué amor está hablando? Y no tengo amor, no soy nada, entonces ¿de qué amor está hablando? Está hablando del amor por las almas, de aquel que te dice, amado hermano, arrepiente de tu pecado, apártate del pecado, conviértete a Cristo, entrégate a Él para que tu alma no se pierda, porque el verdadero amor cubre multitud de pecados, y el verdadero amor es aquel que quiere que escapes del infierno. Es un peligro tan grande que está corriendo la humanidad entera rumbo al infierno, y en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, yo me congregaba, yo estaba en una religión, yo estaba en una congregación. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, convencidos de que tenían una salvación únicamente por pertenecer a una congregación o religión. Escapa por tu vida si no te están predicando la palabra del verdadero evangelio. Bendito sea Dios, porque estas personas no tienen amor por las almas. Estos son parte de aquellos que dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y muchas veces, amados hermanos, estas personas oran por personas y se sanan en la misericordia de Dios. Dios en su misericordia obra por la fe del que está recibiendo la sanidad, y ellos se atribuyen a ellos mismos. Incluso se atreven a decir después, diga el testimonio que por mí, que porque yo oré se sanó usted. Diga el testimonio que porque yo ayuné por usted se sanó. De su testimonio. Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda al diablo y sus engaños. Ninguno de nosotros podemos atribuirnos a nosotros mismos sanidad hacia alguien, o que alguien se convierta, porque lo que nosotros hacemos es don y regalo de Dios. Es regalo únicamente, la soberanía de nuestro Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Toda la honra y toda la gloria solamente tiene que ser para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque como dije y lo vuelvo a repetir, el que murió en la cruz del Calvario fue Él. No fui yo, no fue usted, no fue una congregación, no fue una religión. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en Timoteo, segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y estamos en esos tiempos, iglesia. Estamos en esos tiempos, se están cumpliendo. La gente aborrece la verdadera palabra cuando esta palabra se predica en esas congregaciones que están a reventar de personas. Las personas se ponen a bostezar, las personas se van para el baño, las personas se ponen a ver el teléfono, las personas se ponen a jugar con sus niños y no escuchan el mensaje.
porque solo quieren escuchar que les digan: así dice el Señor, sierva mía, este año será un año próspero. Este año el Señor dice que serás una misionera, un misionero. Y si está en fornicación, y si está en adulterio, no, eso no quiere que se los toquen, amados hermanos. Estamos viviendo esos tiempos cuando la gente quiere oír únicamente sanidad, prosperidad. Este año es el de la prosperidad. Amados hermanos, antes de la pandemia, todos esos falsos predicadores y profetas predicaban prosperidad, predicaban abundancia. ¿Se cumplió? No se cumplió. Allí podemos ver la falsedad. No viene para mejor, esto va para peor. Entre más vaya avanzando el tiempo de los tiempos finales, la gente más va a aborrecer el verdadero evangelio. Entre más vaya avanzando el tiempo, la gente va a rechazar el evangelio. Aún viendo las tempestades, aún viendo la angustia en el mundo, el corazón de la gente se va a endurecer como el corazón del faraón. El faraón viendo fuego, viendo enfermedades, viendo que caían meteoritos del cielo, aún así va a ser de la misma manera en los tiempos finales. Aunque la gente vea la peste muriendo, la gente alrededor de ellos, no se va a ablandar su corazón, se va a endurecer más. Pero aún hay un remanente fiel, y ese remanente fiel somos usted y yo, si permanecemos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo en su palabra: porque vendrán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Si fuera posible aún a los escogidos, pero a usted y a mí no nos van a engañar porque somos los escogidos. Pero dijo: si fuera posible aún a los escogidos. Bendito sea Dios, aún a los escogidos, dijo, nos engañarán si fuera posible. Pero usted y yo, si estamos leyendo, alimentando nuestro espíritu de la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Amado hermano, predique la palabra de Dios. No cambie los horarios de su culto para acomodarse a lo que el mundo está celebrando. No cambie el mensaje para acomodarse a lo que el mundo está celebrando. Predique el mismo mensaje que ha predicado: el arrepentimiento, la salvación, el convertimiento, la santidad. Siga siendo fiel a la palabra de Dios. Predique de la venida de Cristo. Predique que los tiempos finales están llegando. No cambie el mensaje únicamente porque el mundo quiere escuchar otra cosa. Sea fiel a la palabra y siga predicando la palabra tal y como Dios la ha puesto en su corazón. Pero si su corazón se ha envanecido y se ha llenado de vanidad, entonces predicará conforme a lo que la gente quiere escuchar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a permanecer fieles a su palabra. Porque si Dios no nos ayuda, no nos podremos sostener en pie. Aún nosotros, los escogidos, aún nosotros corremos el peligro de que nos engañen. Pero el que está sellado con el Espíritu Santo podrá sentirse medio seducido, pero no va a caer. Porque va a decir: voy a estudiar la palabra, voy a corroborar si ese evangelio que se está predicando es el verdadero de nuestro Señor Jesucristo o es mentira. Bendito sea Dios. Y cerramos con este versículo. Apocalipsis 22:15 nos dice así: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, los mentirosos que predican mentira y falsedad. Mas los perros mudos, los perros dice aquí, y se está refiriendo a todo aquel que es un cristiano de apariencia, pero sigue siendo ese perro que vuelve al vómito cada rato. Aquel de apariencia, y también se refiere a aquellos perros mudos que no hablan la palabra de Dios. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, estos que practican el ocultismo, los fornicarios, personas que ejercen un liderazgo y no predican contra la fornicación, porque ellos están en eso. Personas que son, dice, idólatras, que idolatran
un lugar, idolatran a un hombre, se idolatran a sí mismos, como que ellos fueran el centro. Porque muchas personas dicen también que nosotros valemos mucho y que Dios no puede vivir sin nosotros. Muchos dicen que Dios llora por nosotros. En ninguna palabra vemos que diga eso. Y muchas personas predican esto como si nosotros fuéramos el centro del universo. Dios es todopoderoso, soberano y hace su voluntad. Y aunque predicando esta palabra, amado hermano, aunque viviendo esta palabra y predicándola y enseñándola y haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo, si Él en su soberanía aún así decidiera mandarnos al mismo infierno, la gloria es para Dios. Bendito sea Dios, porque Él es soberano, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Él me creó y Él tiene la potestad y la autoridad de hacer conmigo lo que se le dé a Él. Lo que se le dé a Él, lo que Él quiera hacer conmigo. Yo soy barro en manos del alfarero. Él puede moldearme a su manera. Y aún haciendo todo lo que hago, no soy merecedor del reino de los cielos. Si tengo esa promesa del reino de los cielos y estoy seguro que la voy a obtener, es únicamente porque Jesucristo en su misericordia murió en esa cruz del Calvario. No idolatres un lugar. No murió por ti religión, no murió por ti un pastor, no murió por ti tu hermano, tu amigo, tu hijo, nadie más. Nuestro Señor Jesucristo dice: todo aquel que ama mentira, que hace mentira, bendito sea Dios, que ama hacer mentira, tendrá su parte en el lago de fuego. Bendito sea Dios, estarán fuera. Cuando dice estarán fuera, quiere decir que estarán fuera de la presencia de Dios. Amados hermanos, este ha sido el corto mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. De todo corazón. Si tú escuchaste este mensaje, si tú llegaste hasta el final escuchándolo, es porque Dios quiere que predique su palabra. Estamos en tiempos finales, no estamos para andar predicando fábulas, chistes, haciendo payasadas, teatros en el altar o en el lugar donde Dios te haya puesto a predicar. Predica la palabra, amado hermano. Sé fiel a la palabra. Que fiel es aquel que nos llamó y aquel que ha prometido una vida eterna para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Les pido sus oraciones por su servidor que está predicando en esta página que Dios en su misericordia nos ha puesto. Nole Gutiérrez. Si quieren orar por mí, oren por mí, porque también necesito de sus oraciones. Bendito sea Dios, que Dios me los bendiga y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.